publicado en el 2014, donde se estima una proyección 3 veces mayor que en el 2010 para el año 2030, con lo cual sería un 300% en aumento de la incidencia, proyectándose como cuarto cáncer después de el de mama, el de próstata y el de pulmón en el año 2030. En la Argentina hay un solo estudio, no sé cómo tengo que pasar, con este, no, para atrás. En la Argentina hay un solo estudio que fue hecho en el Hospital Churruca, en principio la primera publicación por el doctor Niepomitze, después en el año 2011 y ahora en el 2015 por el doctor Faure y colaboradores, donde ellos evaluaron en el año 2011 una incidencia de 3.6 por 100.000 habitantes, en el año 2011 7.28 por 100.000 habitantes y en el año 2015 14.66 por 100.000 habitantes, lo cual implica un aumento de 200% en 30 años y del 215% en los últimos 5 años. Si bien este es el aumento en el número de casos, la mortalidad ha aumentado muy poquitito. Y sobre esto, bueno, uno comienza a preguntarse cuáles son las causas del aumento de la incidencia. El sobrediagnóstico es lo más ya sabido porque hay un mayor acceso a la seguridad social, hay con una mejor tecnología, hay un mayor diagnóstico efectuado, y también en algunos países es el temor a los juicios de mala praxis, como se ve en este trabajo que hizo para cada cáncer, cuál es la causa del aumento de la incidencia, y para el cáncer de tiroides, los juicios de mala praxis son en otros países como Estados Unidos y en Europa una de las causas. También están como muy preponderantes los factores ambientales y endógenos, entre ellos la obesidad con la insulinoresistencia, el tabaquismo, el estrés, los estrógenos en las mujeres, los disruptores endocrinos, lo que es la radiación, la exposición a la radiación, virus, todo eso actúa en lo que hoy está englobado en la ciencia de la epigenética, que es la alteración en las células, no en el ADN, sino en las células, que se producen por mayor expresión o por inactivación de los genes que van a actuar sobre o produciendo alteraciones que aumentan junto con lo genético, la expresión y mutación de RAS y BRAF, los rearreglos de RED-PTC, las fusiones de genes. Lo que produce la epigenética es la metilación de ADN, modificación de histonas, y todo esto va a producir una proliferación, un aumento de la proliferación, de la desdiferenciación y de la carcinogénesis. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es uno de los factores hoy en día de mayor preponderancia. Y también el aumento del envejecimiento de la población. Me gustó mucho esta agencia de modelos rusa que incorporó modelos de 70 años a sus pasarelas, hombres y mujeres, para mostrar su belleza a esta edad. Por lo tanto, esto es no solamente para enfermarse, es el envejecimiento, sino para mostrar su belleza. El nuevo paradigma en el cáncer diferenciado de tiroides es el enfoque individualizado de la enfermedad en cada paciente. Y para esto se están haciendo modificaciones permanentes, tanto en el TNM, que apareció en el 2018, la 8ª edición, para clasificar o estadificar a los pacientes con riesgo de muerte de una manera un poco más light, con las modificaciones que se han hecho, y también en las constantes modificaciones que se le están haciendo a la estadificación de riesgo de recurrencia y de persistencia de enfermedad, evaluada en forma dinámica, con esta clasificación según la guía que nosotros usemos, de muy bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. ¿Dónde está focalizada? No sé si no me estoy salteando. No sé, ¿dónde está focalizada hoy en día la controversia
de cómo hacemos la estadificación de riesgo tanto de mortalidad como de recurrencia del paciente. Está focalizada en una vigilancia activa versus cirugía al comienzo, en el diagnóstico de un nódulo tiroideo, donde aquellos nódulos que podemos encontrar por hallazgo de menos de 1 centímetro, sobre todo si es único, lo vamos siguiendo, se va aumentando de tamaño o va produciendo modificaciones morfológicas de sospecha. Si tienen menos de 1 centímetro, hay que preguntarse si lo vamos a punzar para diagnóstico y con qué objetivo, o si lo vamos a esperar para ver más modificaciones y hacer una punción y diagnóstico posterior. En el momento en que decidimos hacer la cirugía, si es un carcinoma diferenciado, qué extensión le vamos, si vamos a optar por una tiroidectomía total o por una lobectomía, o si le vamos a hacer el vaciamiento ganglionar profiláctico o no, y también si vamos a tratar con yodo, porque hoy en día hay un uso selectivo del radioyodo. Estas son entonces las controversias actuales. Y respecto de la vigilancia activa, esta es una decisión paciente-médico, porque al paciente hay que explicarle perfectamente qué significa esperar, porque bueno, al paciente cuando se le habla de o probablemente tenga un cáncer, o ya lo tiene si lo punzamos, hay que explicarle qué implica la espera para tomar la decisión. Entonces, se van a excluir de esta vigilancia activa aquellos nódulos que estén cercanos a la tráquea, que tengan riesgo de compromiso del recurrente, si los hemos punzado que tenga una citología muy agresiva, o si tenemos sospecha clínica o ecográfica de N1. Esta es una paciente que por 4 años fue seguida, comenzó con un nodulito de 7 milímetros que no tenía sospecha ecográfica y que con el tiempo fue haciéndose irregular los bordes, espiculados en algún sector, aumentó de tamaño, se lo punzó, fue un Bethesda 6, se envió a cirugía para una tiroidectomía total, no se planteó la lobectomía por decisión de la paciente, y se les trajo un ganglio que en la anatomía patológica final fue un T1B, porque tenía 1.3 centímetros, un NX, porque un ganglio, no, si bien era un N1, pero no sabíamos de más ganglios. Se le hicieron imágenes preablativas, se le hizo la tiroglobulina negativa, imágenes preablativas negativas, podría no haberse tratado, pero la paciente decidió una ablación con 30 milicuries. Entonces, al momento que tenemos ya el diagnóstico histológico del cáncer diferenciado de tiroides, vamos a evaluar el riesgo de mortalidad con el TNM y con la clasificación de riesgo de recurrencia estructural evaluaremos la probabilidad de remisión, persistencia o recurrencia. ¿En qué se modifica la 8ª edición? La 8ª edición utiliza los mismos 3 factores pronósticos de incremento de mortalidad, que son la edad, ahora es el corte en 55 años y no en 45, la extensión extratiroidea grosera, ya no se tiene en cuenta la extensión extratiroidea mínima, y la extensión extratiroidea grosera dividida en 2 riesgos, mayor y menor, menor si la invasión es muscular, a tejido celular subcutáneo, a órganos como esófago, tráquea y nervio laringio, y mayor riesgo si es afasia prevertebral y a grandes vasos, por eso se los divide en, esto sería T4A y T4B. Y en cuanto a los ganglios, aquellos ganglios mediastinales del compartimiento 7 ya no se los considera como 7, sino como 6, dentro del compartimiento central. Cuando hacemos la división entonces entre menores de 55 y mayores de 55, no hay cambios en los menores de 55, es lo mismo que cuando teníamos en la 7ª edición menores de 45, pero cuando evaluamos los cambios en el estadio de los mayores de 55, en el estadio 1 están agrupados los T1A, B y T2, N0, M0, en el estadio 2 están agrupados todos los que tienen ganglios positivos, o sea, son N1, y aquellos que tienen más de 4 centímetros con N0. En el estadio 3, los T4A, con la invasión grosera pero de menor riesgo,
con cualquier N y M0, en el estadio 4A los T4B, o sea, cuando hay mayor invasión extratiroidea, pero siempre con M0, y el estadio 4B es cuando tiene cualquier T, cualquier N, pero metástasis a distancia, o sea que acá se eliminó el estadio 4C. Esto tiene implicancias, y esta estadificación se basó en este trabajo de miles de pacientes, donde lo que ellos observaron es que había un 12% de pacientes que bajaban de estadio, el 9% bajaba a estadio 1, el 3% bajaba a estadio 2. Nosotros hicimos una estadificación en 111 pacientes, le habíamos hecho 103 estudios, porque este es un trabajo que estamos haciendo con las imágenes preablativas, con SPECT-C, y lo que nosotros observamos es que la modificación en esta base de pocos pacientes es de 41%. Ellos modificaron séptima edición. En un trabajo que yo vi hace muy pocos días en el Congreso de FASEN de Mar del Plata, se presentó también en 117 pacientes, creo que eran, una modificación de este estilo, pero no en el 41%, sino en el 25%. Y entonces el 25% nosotros lo encontramos cuando pasaron al estadio 1, y el 12% lo encontramos cuando pasaron al estadio 2. O sea que hay una significativa baja downstaging de los pacientes respecto de la séptima edición. Para ejemplificar esto, vemos qué es lo que nos ocurre en la práctica diaria. Una mujer de 52 años con un carcinoma papilar con infiltración traqueal, es un T4A, N1B porque tenía ganglios bilaterales, tanto para la séptima como para la octava, pero para la séptima edición, como tenía 52 años, más de 45, es un estadio 4A y es un estadio 1 para la octava edición. O sea que en relación al riesgo, el estadio 1 es bajo riesgo, y en relación al riesgo en la séptima edición sería un alto riesgo. Hecho las imágenes preablativas, tenía con una tiroglobulina estimulada negativa porque tenía anticuerpos antitiroideos muy altos. Se ve que tiene lecho tiroideo, pero también tiene una imagencita extratiroidea laterocervical superior izquierda, que es lo que se ve acá en las imágenes de SPECT-C, que cuando se le dan los 150 milicurie, entendiendo que esta paciente es anterior a la octava edición, entonces con ya el alto riesgo anatomopatológico más esta imagen en preablativa, se indica 150 milicurie de yodo, y lo interesante de este caso es que en el lado, en lo que es extratiroideo derecho, hay un rápido turnover de yodo con un efecto destructivo rápido, se lo interpretó de esta manera, que en el seguimiento a 12 meses presentó allí adenopatías que fueron operadas, de 10, 3 de ellas tenían metástasis, y en el seguimiento a 5 años la paciente permaneció con una respuesta bioquímica incompleta porque los anticuerpos fueron en aumento. Ahora tiene pedido un PET-CT porque ecográficamente solamente tiene un ganglio muy pequeño que es en la citología es negativo. Entonces probablemente esta paciente, si tiene anticuerpos en aumento, tenga persistencia estructural. Entonces, y era una paciente estadificada por la octava edición como de estadio 1 bajo riesgo. Esto es lo que habitualmente hacemos para ver el riesgo de recurrencia estructural. Nosotros usamos dos guías, una que es la del Consenso Argentino del 2014 y la otra que es la ATA del 2015. Tienen algunas diferencias entre ambas, no es demasiado significativa, pero hay algunas cosas interesantes.
Los microcarcinomas están en el muy bajo riesgo en la guía del consenso. En el bajo riesgo, en la guía del consenso, incluyen a la extensión extratiroidea mínima, acá no varía, o sea, es extensión extratiroidea mínima y grosera, ambas. Entonces la mínima está incluida como bajo riesgo en el consenso y como riesgo intermedio en la ATA del 2015. Y en cuanto a los ganglios, ganglios positivos, menos, hasta 5 ganglios con una infiltración menor al centímetro, y histología de bajo riesgo entre T1 y T3 mayores a 4 centímetros, esto es lo que está incluido también para ambas. Respecto del riesgo intermedio, que para las dos requiere una histología agresiva, los ganglios aquí varían. Para el consenso se necesitan tener ganglios afectados menores a 3 centímetros, en cambio, y no ponen el número, en cambio, en la ATA tiene que ser más de 5 ganglios involucrados menores a 3 centímetros, y en el riesgo alto, por supuesto las metástasis a distancia para ambas, pero para el consenso tiene que haber invasión capsular del ganglio, no así, no es descrito de esta manera en ATA, que necesita ganglios mayores a 3 centímetros para clasificarlos en alto riesgo. Y lo que tiene en cuenta ATA es la tiroglobulina tumoral, cosa que no lo tiene el consenso. Yo creo que ya la guía del consenso argentino deberían ser actualizadas. Y esto es importante porque hay una publicación del mayo del 2015 en la Journal Nuclear Medicine, en un Hot Topics, en relación a una editorial respecto de un trabajo presentado, pareciera con muy mala intención, en otra revista acerca de las consecuencias de dar el radioiodo y los segundos cánceres. Entonces se pusieron a revisar lo que pasaba, y bueno, una de las conclusiones que sacan es que las imágenes preablativas con SPECT-TC deben ser hechas, lo mismo que la utilización de la tiroglobulina preablativa en forma conjunta. Entonces, ¿dónde ubicamos a las imágenes funcionales preablativas? Y las ubicamos en los riesgos bajos, que puedan tener alguna posibilidad de mayor riesgo, y en los riesgos intermedios y altos, para decidir junto con el nivel de tiroglobulina si le vamos a hacer tratamiento o no con yodo, y en todo caso, con qué actividad. Los microcarcinomas, como ven, y algunos de riesgo bajo, se los puede medicar inmediatamente, seguir a las 6 semanas, y si tienen una tiroglobulina, que es menor a 1, pueden no hacerse tratamiento, y si tienen una tiroglobulina mayor, incluso mayor de 5, uno ya está pensando que puede tener metástasis. Estas son las controversias. ¿Cuáles son las manifestaciones de cada grupo respecto de los defectos que le encuentran a las guías de la ATA? Hay que destacar que las guías de la ATA fueron hechas por endocrinólogos, no participaron ni médicos nucleares, ni cirujanos, ni ecografistas. Por lo tanto, tienen un sesgo muy importante, y esa es una de las principales críticas. Una de las críticas vino desde la Asociación Europea de Medicina Nuclear, que sacó en conjunto con la Asociación Americana de Medicina Nuclear un comunicado de no adherirse a las guías. Hay otros trabajos que hablan en relación a qué pasa con el bajo riesgo, y otros qué pasa con el riesgo intermedio, en relación a las sugerencias que hace la ATA del 2015. Lo que dicen los europeos es que la estadificación, como está basada en una información solamente de la anatomía patológica, falta evidencia a largo plazo, a 10, 15 años, como para poder realmente soportar esa elección de riesgo en términos de sobrevida libre de enfermedad. Y la otra crítica es la extensión de la cirugía. ¿Cómo sabemos si le hacemos una lobectomía o si le hacemos una tiroidectomía y no evaluamos ganglios? ¿Cómo sabemos exactamente el estadio que tiene el paciente desde el punto de vista de la anatomía patológica? Y también ellos promueven la estadificación preablativa con imágenes funcionales, y les preocupa la recomendación relativa del tratamiento con yodo 131 en los T1B, en los T2 y en algunos T3N0.
Este es para mostrarles el trabajo que se hizo en relación a la preocupación de cuando decimos este paciente es N0 o este paciente es N1, con un nivel de certeza de por lo menos el 90% de ausencia de metástasis ganglionares. Este es un trabajo de 70 y pico mil pacientes, o sea, es un multicéntrico metaanálisis donde se los dividió en N1 y N0, y lo que se vio, que es lo lógico, es que a mayor número de ganglios evaluados, será mayor la certeza de tener afectados, o sea, de tener un N1 si esos ganglios son negativos. Se estableció el corte en 20, pero como lo que habitualmente se hace es la evaluación del compartimento central para decir con un 90% de certeza que hay ausencia de metástasis ganglionares, se necesitan 3 ganglios evaluados para el T1B, 4 ganglios evaluados para el T2 y 6 ganglios evaluados para el T3. Este otro grupo es el que hace la crítica respecto a la decisión que se está tomando en forma pendular, o le hacemos un tratamiento de baja intensidad o le hacemos un tratamiento de alta intensidad. ¿Qué es hacer un tratamiento de baja intensidad? Es hacer una lobectomía en un nódulo único, es no darle el yodo, no suprimirlo con la levotiroxina, no suprimir la TSH con la levotiroxina, con el beneficio de que estos pacientes van a tener menos comorbilidad, o sea, no va a tener la comorbilidad de la tiroidectomía total y el vaciamiento, tampoco la del yodo radiactivo respecto a la cialoadenitis, etcétera, y tampoco la de la osteoporosis y la arritmia cuando lo suprimimos con la levotiroxina. Y los costos también son menores. Respecto de la alta intensidad, que es la tiroidectomía total con el vaciamiento profiláctico central, que son mayores actividades de yodo 131, suprimir la TSH implica o facilita el seguimiento del paciente porque tiene mucho valor acá los marcadores tumorales, ya sea la tiroglobulina o los anticuerpos y también la ecografía, y tendremos mayor certeza cuando vamos a decir este paciente está libre de enfermedad o no. Entonces, ¿qué se le debe explicar al paciente a los fines de que él también tome la decisión de hacer o un tratamiento minimalista o un tratamiento maximalista? Que los T1 y los T2 N0, cuando uno utiliza metodología diagnóstica de alta calidad, esos pacientes, cuando uno los estadifica de esa manera, tienen un curso indolente. Y que en caso de recidivar, si uno tiene que hacer un tratamiento posterior de mayor envergadura, los resultados son similares a haber hecho ese tratamiento de mayor envergadura al momento del diagnóstico. Que para tomar una decisión de cirugía en menos, hay que hacer una evaluación prequirúrgica muy detallada, que es tener un solo nódulo para pensar que ese paciente no tenga una multifocalidad o no tenga extensión extratiroidea mínima y que no tenga adenopatías. Entonces, si uno está seguro de eso, puede proponerle al paciente la cirugía en menos. Y además consensuar con el paciente que si después de la cirugía uno encuentra alguna de estas otras cosas, debe tomar la decisión de reevaluar quirúrgicamente al paciente para completar el tratamiento, y eso puede ser en forma inmediata o mediata dependiendo del equipo quirúrgico. Entonces todo esto hay que tenerlo presente al momento de la toma de decisión de lo que uno va a hacer con este paciente. Esta es una mujer de 43 años que en agosto del 2014 tenía un nódulo hipocogénico, más alto que ancho, que tiene 16 milímetros, que tiene una imagen sospechosa de un cáncer de tiroides, pero que tenía 2 punciones negativas. De todos modos, se lo manda a cirugía, y bueno, fue un carcinoma papilar clásico, microcarcinoma en los 2 lóbulos y también en el istmo, y se lo clasificó como un T1 multifocal, NXMX, no tenía ganglios evaluados y tenía además focos de tiroiditis linfocitaria, por lo cual es un bajo riesgo para las 2 guías, ATA y consenso, pero cuando se le hacen las imágenes preablativas, la tiroglobulina estimulada es de 20.9 con anticuerpos positivos. Esto es algo de encontrarnos en un buen porcentaje de pacientes, lo cual nos invalida
de alguna manera la tiroglobulina, o sea, uno no tiene certeza de que esta tiroglobulina tenga ese valor. Las imágenes preablativas con 500 microcuries tenemos un foco en lecho bien ávido en el lecho izquierdo y un foco débil en el lecho derecho, no más que esto, por lo tanto se la clasificó bajo riesgo haciendo esta salvedad de los anticuerpos y se decide una ablación de 30 milicuries. La ablación con 30 lo que hace es eliminar los riesgos, los restos postquirúrgicos normales y facilitar el seguimiento. Pero cuando le hacemos los 30 milicuries, lo que vemos en las imágenes posteriores, además de lo que habíamos visto en las imágenes preablativas, un débil foco extratiroideo a nivel superior izquierdo. Se le hizo una ecografía para evaluar si había ahí ganglios, la ecografía fue negativa, entonces, bueno, pasó al seguimiento anual. En el seguimiento anual se encontró en la ecografía imágenes, o sea, adenopatías, que fueron punzadas, en laterocervicales izquierdas, fueron punzadas positivas, se le completó el vaciamiento ganglionar, tanto central como izquierdo, y se ven innumerables, o sea, tienen 11 de 17 centrales, un plastrón de 2.5 en el lado izquierdo y de 19 adenopatías, además, 5 son positivas. O sea que esta paciente en realidad no era un bajo riesgo, era un alto riesgo. Y tiene una respuesta incompleta, por supuesto, a la ablación que fue inadecuada. Esta en la ecografía, no se le hizo. No, la primera, la que se le, cuando vimos esa imagen débil después de los 30 milicuries, se le hizo la ecografía, y ahí no se vieron adenopatías, sí al año. Esto pasa después, o sea, se reopera la paciente, entonces se decide, se le hace un preablativo donde se observa una débil captación en el lecho izquierdo que no tiene plano de clivaje con la cervical 5. Entonces se le dieron 150 milicuries, tenían una tiroglobulina de 29 y sigue con los anticuerpos positivos, y cuando se le dan los 150 milicuries tiene una captación en ese lugar donde lo dice el preablativo, pero de poca intensidad. A la paciente se la sigue cada 6 meses y anualmente, mantiene tiroglobulina elevada, aún con inhibición, 12 nanogramos, los anticuerpos elevados, hasta que en el 2018 se le hace una resonancia magnética y ya tiene un compromiso del AC5. Entonces se le hizo una vertebrectomía y ya en septiembre de este año tiene tiroglobulina negativa con anticuerpos casi normales, porque para este método, si bien es hasta 115, en los cánceres de tiroides hay que considerar hasta 25. Entonces, este es el comportamiento errático. Uno tiene que estar muy seguro de lo que hace cuando inicia el tratamiento de estos pacientes. Y esto es lo que dice este trabajo, que también forma parte de las críticas de la ATA. Evaluaron 140 pacientes con carcinoma, con metástasis detectadas en el momento inicial. La mayoría las detectaron con yodo 131 y algunas antes de darles el yodo, a algunas de ellas se las confirmó histológicamente, a otras con otros métodos, y lo que se vio es que de los pacientes que fueron clasificados al momento de la primera evaluación como alto riesgo 38 se le dio 200 milicuries, a los de bajo riesgo fueron 22, se le dio 30 milicuries, y a 80 que tenían riesgo intermedio se le dio 50 milicuries. Tampoco se le dio una dosis oncológica. Entonces, lo que se analizó es que de los pacientes con riesgo intermedio, con respecto a las guías de la ATA, 25 de esos 80 tenían indicación de yodo, pero en la mayoría, el 69%, no se le hubiese dado yodo según la recomendación de la ATA. Por lo tanto, ellos concluyen que la mayoría no hubiese recibido yodo, lo cual hubiese implicado hacer un diagnóstico tardío de las metástasis retrasando el tratamiento. O sea, en la paciente anterior nosotros ya preveíamos que podía tener metástasis ganglionares con los 30 milicuries, y por eso se insistió en el seguimiento. Si no hubiésemos encontrado eso, se lo hubiese clasificado como un bajo riesgo que iba solamente a un control ecográfico y a tiroglobulina.
Entre los factores pronósticos negativos evaluados en este trabajo está el no tratamiento con yodo 131. Y en este trabajo, que es de gran valor porque es de riesgo intermedio, es un trabajo multicéntrico que evalúa 21.000 pacientes, de los cuales 70% recibieron yodo 131 y casi 30% no recibieron yodo 131. Se le hizo un seguimiento a 6 años, 14 años fue el que tuvo mayor seguimiento, y lo que ellos vieron es que en la población total de pacientes hubo una reducción del riesgo de muerte de 29% de los pacientes, y en la población menor a 45 años de 36% de reducción del riesgo de muerte. Entonces, con todo esto, y además con aquí tienen la cita para leer la editorial a ese trabajo, lo hace Tulchinsky y colaboradores. Ellos le dan muchísimo valor a las imágenes preablativas con SPECT-CT y a la tiroglobulina preablativa, con lo cual hay una controversia respecto al valor de corte. Lo que se dice hasta la actualidad es que una tiroglobulina menor a 1, en ese paciente que hemos clasificado como de bajo riesgo por anatomía patológica, y si además tiene imágenes que lo acompañan, el argumento podría ser no ablacionar. Y que los pacientes que tienen tiroglobulina elevada, mayor a 20 o 30 nanogramos por decilitro, esto está prediciendo persistencia, recurrencia y un probable fallo en la ablación. Esta es una paciente de 39 años que tenía un T3, porque tiene tiene nódulos tanto del derecho como del izquierdo, pero del lado izquierdo tenía un nódulo enorme que comprometía casi todo el lóbulo, por eso es un T3, N1B, porque tenía ganglios bilaterales y además tenía ganglios mediastinales, N1B para la séptima, pero ahora sería N1BA, perdón, para la octava. Riesgo intermedio en la estadificación de la anatomía patológica. Cuando se le van a hacer las imágenes preablativas, nos encontramos que tiene una tiroglobulina estimulada de 270. Entonces, para ATA ya es un alto riesgo, nos propusimos encontrarle metástasis. Esta es la imagen preablativa, donde tiene foco en lecho izquierdo y también fuera del lecho, importante, con una captación del 36%. Estas son las imágenes de SPECT-CT, donde se ven las adenopatías laterocervicales izquierdas con compromiso desde el nivel 2 al nivel 5. Se le propuso entonces completar el vaciamiento ganglionar, y una vez completado el vaciamiento ganglionar, la paciente bajó notablemente la tiroglobulina a 2.3. Si le dieron igual, porque estábamos en el 2013, o sea, se le dieron igual 150 milicuríes, y sorpresivamente nos encontramos que además, con esa tiroglobulina 2.3, además de tener conducto tirogloso, lecho tenía metástasis retroclaviculares y pulmonares, y la tiroglobulina era 2.3. Esta paciente se siguió en el tiempo, se le dio 100 milicurí más en el transcurso del seguimiento, y actualmente está sin evidencia de enfermedad y es un bajo riesgo. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Schlumberger publicó el seguimiento del trabajo, ahora en el 2018, el seguimiento del Estimable 1, y respecto de la tiroglobulina preestimulada, evaluaron el pronóstico, donde ellos dicen que tiroglobulina mayor de 10 es predictiva para incompleta ablación y también para que algunos pacientes, los menos, pero algunos persistan con enfermedad o bioquímica o estructural. Lo mismo en este pool de pacientes donde ya se le había hecho el diagnóstico de metástasis al comienzo, ya sean ganglionares o algunas, esto que está puesto entre pregunta como óseas, ellos dicen que como utilizaron imágenes planares, no tienen certeza absoluta de que alguno no hubiese sido una contaminación o que hubiesen tenido un falso positivo. Y en estos pacientes donde vieron que continuaban las metástasis en el tiempo, eran aquellos que tenían mayor a 10 nanogramos por mililitro de tiroglobulina al comienzo. No, me estoy yendo para atrás.
En el alto riesgo, la estadificación la vamos a hacer con la anatomía patológica de la misma manera, pero acá podemos utilizar, además del yodo, el FDG. Esta es una paciente que ya estaba tiroidectomizada, tenía 1200, casi 1300 de tiroglobulina con una TSH inhibida, o sea que la presunción era que tenía metástasis funcionantes, como se ve acá, tanto en columna como en pelvis. Se le hizo simultáneamente un PET, que también tiene captación en columna y en pelvis, pero tenía metástasis pulmonares bilaterales con yodo y no captaban FDG, con lo cual estamos en presencia de metástasis que tienen un distinto comportamiento biológico, aquellas que captan, que tienen expresión de NIS por una muy buena captación, con una muy buena captación de yodo, y aquellas otras que en simultáneo captaban FDG con una desdiferenciación, indicando una desdiferenciación celular. Estos son los pacientes de muy mal pronóstico. Esta paciente murió a los 5 meses del diagnóstico. Tenía 60 y pico de años. Y se le hizo solamente esa dosis de yodo y después lo demás que se le hizo fue paliativo. Ya se le había hecho una radioterapia a la columna y bueno, fue desmejorando y murió por la enfermedad. ¿Cómo? La columna era una imagen lítica y con riesgo de derrumbe. Por eso se le había hecho radioterapia. En la vértebra, no, tenía además pelvis. Tenía pelvis, ilíaco, sacro, pero en columna vos te referís a lo morfológico, la imagen lítica con riesgo de derrumbe de la vértebra. Porque, ¿qué me querés decir? ¿Dolor clínico? De otra patología. Se le hizo, a la paciente no se la punzó, se le hizo el yodo radiactivo, captaba ahí como captaba la pelvis, entonces la presunción fue bueno, que era una metástasis. Está bien, entiendo la pregunta, pero con semejante captación de yodo y eran imágenes funcionantes de una TSH inhibida con una tiroglobulina de 1300, la sospecha fue esa. Tenés razón en cuanto a la pregunta, porque el otro día en el congreso de FASEM, en Mar del Plata, decilo en voz alta, Guillermo. No, porque es importante lo que vos decís, porque en FASEM el otro día presentaron un caso del equipo de... Sí. 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 Sí, porque algunas tenían, esta es la captación de yodo y esta es la captación de FDG. Que vos decís un carcinoma aparte, un segundo carcinoma. ¿Estás de acuerdo? Está bien. No, no, con lo que hicimos en la correlación de la fusión del SPECT-CT, no. Pero está bien lo que vos decís, y te voy a aclarar con un caso que se presentó el otro día en FASEN, del Hospital de Clínicas, que, no, está perfecto, me viene muy bien para que diga esto, donde yo creo que se hizo una mala praxis, porque el paciente tenía metástasis en columna,
no me acuerdo si una era la de 4 y la otra era la de 11 o por ahí, o en la columna lumbar, y tenía además un tumor en la cabeza del páncreas. Lo tomaron como que ambas metástasis correspondían al carcinoma de tiroides. Lo están tratando con inhibidores de tirosina quinasa sin resolver la columna para que no se le fracturara, por supuesto, se le fracturó la que tenían más abajo, que no me acuerdo si era lumbar o dorsal baja, y no le habían hecho ni radioterapia ni una cirugía para sostener la columna. Entonces, y tampoco uno podría decir que ese tumor de la cabeza del páncreas no era el origen de las metástasis en columna, porque realmente pensar en una metástasis en la cabeza del páncreas originado de un tumor de un cáncer de tiroides es un tanto raro. O sea que está bien lo que aclaraste. No, en esta paciente nosotros certeramente lo consideramos porque tenía una captación elevadísima, eran metástasis funcionantes, con una tiroglobulina de 1300 y una TSH 00, folicular. Entonces, en relación a esto, uno tiene que tener en cuenta, y para no, porque ya el tiempo no me da, cuánto uno sigue dando dosis terapéuticas de yodo en un alto riesgo, va a seguir haciéndolo en la medida en que las metástasis respondan, y aquí está el numerito de actividad de 600 para radioresistencia, uno es flexible, uno lo puede decir antes que tiene una radioresistencia, o puede seguir dando yodo y decirlo después. Eso dependerá de si esas metástasis responden, si aparecen nuevas metástasis a pesar de que ya han respondido a las anteriores, del aumento del número, etc. Y allí, bueno, entraremos en una discusión en algunos pacientes donde uno tiene que recurrir o a la radioterapia o a los inhibidores de tirosina quinasa, con todo lo que implica la decisión de esto, con la comorbilidad que tiene el paciente, que en la mayoría de las veces hay a veces que suspendérselo, o que, como digo, en estos hay grupos que están haciendo, que no le hacen a los pacientes de alto riesgo intermedio, yodo, y los están tratando directamente con inhibidores de tirosina quinasa. O sea que yo creo que en esto también hay todo un replanteo, a ver de qué vamos a hacer con esos pacientes que no solamente tienen que ver con el estatus del paciente, sino con el costo-beneficio de hacer este tipo de tratamientos. Entonces, para concluir, es la importancia de encastrar todas las piezas clínicas diagnósticas para hacer una buena estadificación y un tratamiento, y asimismo, tratando de hacer una buena estadificación, se nos escapan algunas liebres, que las guías son sugerencias, no son palabra santa, por lo tanto tienen sesgo en su dinámica, y que estos cambios pendulares de si vamos a más o vamos a menos, tienen que ver más con las modificaciones que se le hacen a la guía que en realidad con las variaciones de la presentación de enfermedad del paciente. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, aparte de la de Guillermo. ¿Virtuales? Virtuales. No sé si perdón. Si hay alguna pregunta en el auditorio virtual, que la hagan por chat, ¿no? Sí. Sí, eso hace muchos años se viene estudiando, y por eso se habla de la indolencia del cáncer
O sea, se han encontrado en autopsia. No, últimamente de nuevas estadísticas sobre eso no. Yo conozco estadísticas hechas de bastante tiempo anterior, sí, de que por eso se estableció la indolencia del cáncer de tiroides, sobre todo que se encontraban microcarcinomas, que gente muerta a los 80 años y que no les había pasado nada. La primera, sí, y se lo siguió por un solo nodulito, sí, que era el que demostraba, porque los otros eran de 2 y 3 milímetros, o sea, también eso es para pensar en que uno puede tener un solo nódulo, pero este cáncer papilar es multifocal, entonces hay ecografías que no lo pueden aún con la calidad de imagen que tienen, aún hoy no lo pueden, no pueden decir o excluir que estos pacientes no tengan una multifocalidad. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.